Y comenzamos de inmediato junto a Valentina Nieto para saber de esta apertura que manifestó el presidente Gabriel Boric a la idea planteada ayer por el alcalde del Frente Amplio, Tomás Bodanovich. ¿Es una posición nueva del gobierno, Valentina? Cuéntanos todos los detalles porque ya empezamos a ver la polémica. Hola Mati, te saludo nuevamente. Mira, lo que han dicho desde el Ejecutivo es que esta no es una nueva postura, así lo dijo, bueno, el presidente Gabriel Boric, pero también sus ministros. A la pasada, de hecho, fue la ministra Carolina Toá que desde el Congreso enfatizó también en el proyecto de ley que hace meses atrás se había ingresado para poder discutir lo que dice relación con la ley de infraestructura crítica. Lo mismo hizo el ministro Álvaro Elizalde, que de hecho señaló que este proyecto data de agosto del año pasado y que incluso desde el Ejecutivo habían presentado varias urgencias para que pudiese ser legislado lo antes posible. ¿Por qué la importancia de este proyecto? Pues bien, porque desde el Ejecutivo lo que han señalado es que si es que no se tiene con el proyecto de ley de infraestructura crítica, es poco viable, no se puede hacer entonces este despliegue de las Fuerzas Armadas en aquellos puntos críticos, en este caso de la región metropolitana. Ahí también ha habido harto debate porque parte de lo que han señalado también algunos parlamentarios de la oposición es que no pueden avanzar en este proyecto de ley si es que tampoco se ha zanjado lo que dice en relación con las reglas del uso de la fuerza. Otro de los puntos importantes para poder zanjar las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas a la hora de entonces colaborar con las policías en la labor de seguridad. ¿Qué dijo también el presidente Gabriel Boric durante esta mañana y también lo reafirmó durante la tarde en un punto de prensa que las Fuerzas Armadas no tienen la preparación policial que requieren para poder hacerse cargo de las situaciones de seguridad pública? Ellos están entrenados también para otro tipo de contingencias, especialmente lo que dice relación con conflictos armados, y que por eso también es muy importante cómo se prepara las Fuerzas Armadas. Ellas mismas también han manifestado ciertas aprehensiones, lo hicieron en esta sesión del COSENA, que de hecho se convocó con la finalidad de poder discutir con los distintos actores cuáles eran los puntos que se requería revisar para poder impulsar esta ley de infraestructura crítica. Escuchemos parte de lo que señaló el presidente Gabriel Boric durante esta mañana a propósito también de la conversación que sostuvo con el alcalde Tomás Bodanovich, que durante la jornada de ayer se reunió con la ministra Carolina Toá y reavivó también este debate que ya hace varios meses había estado también en la discusión pública. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente. Específicamente sobre el uso de militares en sectores urbanos. Los militares, y lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del Ejército, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Eso requiere también modificaciones legales y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, es algo que tiene que ser discutido en el Congreso. Estamos proponiendo y lo estamos conversando con los partidos algunos mecanismos que sean más rápidos, por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto. Claro, una reforma constitucional que se permita entonces, o que permita más bien realizar entonces este despliegue de las Fuerzas Armadas vía decreto, algo similar a lo que ocurre en la frontera norte de nuestro país, en donde los militares están colaborando con las políticas migratorias, en el control fronterizo. Se buscaría entonces, en caso de que la situación también de seguridad continúe en los niveles que ahora está, poder entonces tomar esa alternativa. Pero la opción número uno, sin duda, para el Ejecutivo es impulsar esta ley de infraestructura crítica. Han descartado por el momento, y así lo han hecho también durante los últimos meses, hacer uso del estado de excepción. ¿Y esto por qué? Apuntan a que el estado de excepción tiene otras características, se debe utilizar en otros contextos y en este caso sería lo más viable poder regular de manera establecida en la ley el despliegue de las Fuerzas Armadas en colaboración con las policías, sin la necesidad entonces de utilizar
estas opciones que son excepcionales, tal cual dice también su nombre. Hoy también hablaba el ministro Álvaro Elizalde a propósito de la polémica, porque también se ha apuntado mucho a la lentitud que ha tenido el Congreso a la hora de avanzar con este proyecto de ley. Yo ya te decía antes que muchos han condicionado también el avance del proyecto de infraestructura crítica a lo que es las reglas de uso de la fuerza. Lo que ha dicho el ministro es que no ha sido falta de intención por parte del gobierno. Se habrían presentado por lo menos 9 urgencias desde agosto pasado, cuando se ingresó este proyecto a el Congreso. Escuchemos parte de lo que señaló el ministro a propósito de esto. El gobierno tiene complejos de utilizar todas las herramientas que establece nuestra institucionalidad con el objeto de elevar los estándares de seguridad. Ese es el objetivo central de las medidas que hemos adoptado durante todo este tiempo. Y por cierto, eso implica eventualmente el despliegue de las Fuerzas Armadas. Pero entendemos que esto debe hacerse de forma seria y responsable, tomando todos los resguardos necesarios para que se cumpla el objetivo deseado y que efectivamente una medida de esta naturaleza dé resultado. Esta no es una idea nueva, forma parte de las iniciativas que el gobierno ha impulsado desde hace ya bastante tiempo. Bueno, ahí escuchábamos al ministro Álvaro Elizalde. No es una idea nueva, esto se venía discutiendo hace tiempo, pero sobre todo desde la oposición acusan un cambio de tono también desde el gobierno, particularmente desde el presidente Gabriel Boric, porque se recuerda también cuando alcaldes de oposición plantearon esta idea, incluso señalaron que se debía analizar la alternativa de un estado de excepción en la región metropolitana y el recibimiento habría sido distinto. Ahora el presidente señala que no se cierra la posibilidad del despliegue de militares, a pesar de que también desde el Ejecutivo han señalado que desde ese entonces, no desde el año pasado, ya se tenía en carpeta el poder revisar las alternativas para que así las Fuerzas Armadas pudiesen colaborar también con las policías. Han tenido críticas, o han llegado críticas más bien, desde los alcaldes y particularmente desde la oposición. Hoy la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, fue bastante crítica también a esta postura, ¿no? Decía que si ya un alcalde oficialista, como lo es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, militante también de Revolución Democrática, está solicitando que los militares puedan colaborar con la seguridad en su comuna, es porque también la situación de seguridad ha llegado a puntos bastante preocupantes. Y hacía una reflexión respecto a si es que se le pide también a los militares salir a las calles, si se les va a dar el respaldo suficiente. Apuntaba también a esto que se ha señalado bastante. Ellos no tienen la preparación técnica para poder hacerse cargo también de las situaciones de seguridad pública. Ellos están preparados para situaciones de guerra. Respondió también durante la tarde el presidente Gabriel Boric a esto. Fue bastante crítico a propósito de estas declaraciones que dio la alcaldesa. Volvió a reafirmar que efectivamente las Fuerzas Armadas no tienen esta preparación, pero que no se cierran a ninguna alternativa, entendiendo también la preocupación que genera la ciudadanía, la situación que enfrenta nuestro país en materia de seguridad. Escuchemos parte de lo que señaló la alcaldesa, también el presidente Gabriel Boric, a propósito de esto. Los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para las ciudades. Entonces mi pregunta es, ¿los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos? Entonces la verdad es que es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora, porque efectivamente lo que sucede, ¿no es cierto?, es que no hay ni siquiera todavía un reglamento del uso de la fuerza. Y mientras eso no ocurra, yo creo que es una falta total de conciencia y una falta de responsabilidad pedir militares en la calle. Yo no tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica. A mí lo que nosotros hemos señalado como gobierno es que en términos generales respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor. Y que en materia de seguridad específicamente los desafíos son demasiado grandes y ahí efectivamente ha aumentado la percepción de inseguridad y ese es el principal desafío y prioridad que tiene el gobierno. Yo sé que alguien de oposición siempre va a tratar de encontrar la peor versión posible de la cuña del alcalde de Maipú, pero pregúntenle una evaluación al alcalde de Maipú, una evaluación respecto de qué es lo que ha hecho el gobierno en seguridad, tanto en su comuna como a nivel general.
y les aseguro que la respuesta no va a estar en torno solamente a la situación catastrófica que se planteaba por parte de personeros de oposición, sino que es una cuestión mucho más integral. Bueno, ahí la respuesta del presidente Gabriel Boric también a las palabras de la alcaldesa de Providencia, criticando también lo que fue la gestión anterior, apunta a que este problema es algo que se ha ido construyendo con los años, no es solamente de este gobierno, sino que hay una problemática que debería haberse puesto un alto a tiempo para poder hacerse cargo también entonces y evitar que en este minuto estemos viviendo también situaciones como las que se han registrado en distintas comunas de la región metropolitana, con un crimen organizado que muestra expresiones bastante evidentes de cómo opera, con homicidios que también han ido al alza, así lo demuestran las cifras. Desde el Ministerio Público también ha mostrado preocupación a propósito de estos fenómenos. Ha habido también debate dentro de otros alcaldes de la región que luego de esta solicitud que hace el alcalde Tomás Bodanovich se han ido sumando también a la petición de un despliegue militar. Ya había una larga lista que el año pasado había solicitado al Ejecutivo poder hacer uso entonces de la infraestructura crítica. Basta recordar, por ejemplo, el alcalde de La Florida, el alcalde de Estación Central, el alcalde de Renca. Ahora también han sido otros los que se han ido sumando, pidiendo entonces poder agilizar lo que es la tramitación y así poder contar con el despliegue de Fuerzas Armadas en colaboración de las policías. Escuchemos parte de lo que han señalado los alcaldes. La medida de el sí o no de sacar militares a las calles requiere otras situaciones que puedan habilitar esa situación, ¿no? Primero que todo, que existan las condiciones. Los militares en el COSENA dijeron que no era una medida que ellos vieran con buenos ojos. Y segundo, y con esto termino, tener una ley que permita que eso suceda, ¿no? Esa ley hoy día no existe, la ley de infraestructura crítica, y por lo tanto, bueno, pasa a ser una discusión un poco en el aire si es que no se activan en el Congreso para poder tener esa ley que permita que esto sea una opción viable. Se ha avanzado en la discusión en nuestro país y consideramos que eso es relevante respecto al rol que pueden cumplir las Fuerzas Armadas, particularmente en torno al resguardo de infraestructura crítica, a la fiscalización también en temas de armas, y esos elementos creo que son relevantes para poder justamente destinar a las policías, que tienen la principal tarea en orden público y en seguridad, a todas las tareas que hoy día se requieren. Ese rol debe ser acotado y particularmente respecto al resguardo de infraestructura crítica y utilizar justamente las capacidades que tenemos para que las policías puedan tener justamente el mayor despliegue en nuestra comuna y en el país. Claro, porque la idea de que los militares puedan colaborar es descongestionar también la cantidad de carga que tienen las policías, ya sea la PDI como también carabineros, en el control del orden público, en las investigaciones. Ha también salido en el debate el tema de que hay otros países, ¿no? Ejemplos internacionales, sobre todo en Europa, en donde se puede ver también a las Fuerzas Armadas desplegadas. Acá lo que se busca es poder igualar de alguna manera las condiciones constitucionales que tienen esos países, en donde está regulado por ley cuáles son las funciones que van a establecer entonces los militares en colaboración de la seguridad pública, que no sea a través de este estado de excepción que, como su nombre bien dice, es excepcional, que tiene características bien establecidas. Acá se busca entonces establecer un marco regulatorio y en donde también se ha dicho las reglas del uso de la fuerza son trascendentales para poder establecer hasta dónde tienen atribuciones también los militares, algo que incluso ellos mismos, lo conversábamos antes, en el COSENA plantearon como una de sus principales inquietudes. Debate entonces por el despliegue de las Fuerzas Armadas que continúa y en donde también está puesta la atención en el Congreso para que puedan tramitar cuanto antes este proyecto de ley y así poder contar entonces con esta alternativa legal, pese a que desde el Ejecutivo han señalado que en caso de que la situación continúe en los estándares que vemos actualmente, no descartan hacer uso de un decreto para poder entonces solicitar que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Claro, pero para eso se necesita una reforma constitucional. Claro, hay un camino también largo que se debe tomar, se debe hacer esta reforma constitucional. Yo te decía antes, algo muy similar a lo que pasó en el norte de nuestro país, en donde están los militares colaborando en las labores fronterizas, pero apuntan desde el Ejecutivo a una mirada a largo plazo en donde se pueda contar con una legislación cuando sea necesario y que no se tenga que estar realizando entonces una reforma constitucional y un decreto con fuerza de ley para poder solicitar el despliegue militar, Mati. Muy bien, muchísimas gracias, Valentina.